En algún lugar de la Ciudad de México, dentro de una caja de zapatos olvidada en el armario de un coleccionista anónimo, descansa un casete ordinario con una etiqueta amarillenta. Las letras escritas a mano, casi borradas por el tiempo, apenas permiten distinguir dos palabras y una fecha. Germán Robles, 1996. Durante más de 2 décadas, nadie supo de la existencia de esta grabación. Nadie excepto 3 personas, y 2 de ellas ya no están con nosotros para confirmar o negar lo que contiene esa cinta magnética deteriorada. Germán Robles murió en 2015, llevándose consigo secretos que Hollywood nunca quiso escuchar, y que la industria cinematográfica mexicana prefirió enterrar bajo capas de olvido conveniente. El hombre que aterrorizó a millones de espectadores latinoamericanos interpretando al conde Carol de la Buz, el vampiro más escalofriante del cine en español, pasó sus últimos años en un apartamento modesto, rodeado de recuerdos que pocos visitantes llegaron a ver. Pero hubo alguien que logró sentarse frente a él con una grabadora obsoleta y escuchó lo que el actor guardó durante décadas. ¿Qué llevó a Robles a romper su silencio después de tantos años? ¿Qué verdades sobre la época de oro del cine mexicano decidió revelar cuando su salud ya flaqueaba y las sombras del pasado comenzaban a cerrarse sobre él? La historia oficial nos dice que Germán Horacio Robles González fue simplemente un actor español naturalizado mexicano, reconocido por su papel en El vampiro, de 1957. Pero la historia oficial siempre es incompleta. Detrás de esa figura aristocrática y perturbadora que hipnotizó a audiencias enteras, existía un hombre que presenció acontecimientos extraordinarios en los estudios cinematográficos, que conoció secretos de productores poderosos, que vio cosas que nunca debieron filmarse y que, según sus propias palabras grabadas, tuvo encuentros que desafiaban toda lógica. El casete existe. La voz ronca y entrecortada de Robles también. Y lo que cuenta en esos 47 minutos de grabación podría cambiar todo lo que creemos saber sobre el cine de terror mexicano y sobre el hombre que se convirtió en leyenda al encarnar la muerte misma. La tercera persona que escuchó aquella grabación era un técnico de sonido llamado Rodrigo Santamaría, quien trabajaba en los estudios de doblaje de la colonia Roma durante más de 30 años. En la madrugada del 16 de agosto de 2003, Rodrigo despertó a su esposa con manos temblorosas y rostro pálido como la cera. Le contó que no podía seguir guardando el secreto, que necesitaba hablar con alguien sobre lo que había escuchado 7 años atrás. Prepararon café. Se sentaron en la pequeña cocina de su departamento. Rodrigo comenzó a hablar, pero a las 4 de la mañana sufrió un infarto masivo. Murió antes de que la ambulancia llegara. Su esposa, Elena Cristina Vega, recordaría después que las últimas palabras de su marido fueron: Germán no estaba actuando, nunca estuvo actuando. Los estudios donde Rodrigo trabajaba ocupaban el segundo piso de un edificio Art Deco que había sido construido en 1938. Muchos de los grandes actores del cine de oro mexicano habían grabado allí sus voces. Las paredes conservaban fotografías en blanco y negro, carteles descoloridos, autógrafos dedicados con tinta china. Entre esas reliquias del pasado, en un rincón poco iluminado cerca de la escalera de emergencia, colgaba una imagen que siempre llamaba la atención de quienes visitaban el lugar por primera vez. Germán Robles caracterizado como el vampiro Conde Duval, con su capa negra, su mirada penetrante, sus colmillos apenas visibles bajo el labio superior. La fotografía estaba firmada, pero la dedicatoria resultaba inquietante para quien se tomaba el tiempo de leerla. Para Rodrigo, quien conoce la diferencia entre la máscara y el rostro, con gratitud eterna. Germán Horacio Barón Robles había nacido en Gijón, España, el 17 de marzo de 1919. Su familia huyó de la guerra civil cuando él tenía 19 años, buscando refugio en tierras americanas. Primero Cuba, luego Brasil, finalmente México, en 1944. Llegó con una maleta de cartón, 3 camisas y un talento natural para transformarse en otras personas. O quizás para dejar que otras personas emergieran desde dentro de él. Quienes lo conocieron en aquellos primeros años mexicanos coincidían en algo. Germán parecía siempre estar interpretando un papel, incluso cuando no había cámara cerca. Como si la vida cotidiana fuera apenas otro escenario, otra película, otro personaje que debía sostener hasta que alguien gritara: ¡corten! En 1957, el director Fernando Méndez lo eligió para protagonizar El vampiro,
una película de bajo presupuesto que nadie esperaba que trascendiera más allá de las salas de barrio. Pero algo sucedió cuando Germán se puso la capa negra y los colmillos de cera. Algo que los técnicos del set notaron pero que nadie se atrevió a comentar abiertamente. Durante las escenas nocturnas, filmadas en locaciones reales de haciendas abandonadas en los alrededores de la Ciudad de México, Germán entraba en un estado que iba más allá de la actuación convencional. No rompía el personaje ni siquiera cuando el director detenía la filmación. Permanecía en silencio, con la mirada perdida, como si estuviera escuchando voces que nadie más podía percibir. El camarógrafo de aquella producción, un hombre llamado Ezequiel Carrasco, escribió en su diario personal una anotación que su nieta descubriría décadas después, cuando catalogaba las pertenencias del abuelo fallecido. Hoy 23 de octubre. Noche de luna nueva. Germán ha vuelto a nacer esa cosa extraña con los ojos. Parece que mira a través de las personas, no hacia ellas. El director está encantado, dice que es actuación pura. Pero yo he visto actuación toda mi vida. Esto es otra cosa, esto es reconocimiento. La película se estrenó el 2 de octubre de 1957 y se convirtió en un fenómeno inesperado. Las filas daban la vuelta a las manzanas. La gente salía de las funciones nocturnas con el rostro descompuesto, mirando hacia las sombras con recelo recién descubierto. Germán Robles se transformó instantáneamente en el vampiro más reconocible de América Latina, superando incluso al Drácula de Bela Lugosi en popularidad dentro del mundo hispanohablante. Filmó una secuela inmediata, El ataúd del vampiro, y luego decenas de películas más donde interpretaba personajes siniestros, perturbadores, criaturas que habitaban los márgenes entre la vida y la muerte. Pero en 1962, algo cambió. Germán comenzó a rechazar papeles de vampiro. Buscaba otros personajes, otras historias. Cuando los periodistas le preguntaban por qué, respondía con evasivas educadas. Decía que un actor no debía encasillarse, que necesitaba explorar otros registros, que el vampiro había sido maravilloso pero ya era momento de seguir adelante. Sin embargo, una entrevista publicada en la revista Cine Mundial, en marzo de 1963, contenía una declaración que pasó desapercibida en su momento, pero que cobraría un significado perturbador décadas después. El periodista le había preguntado si no extrañaba interpretar al conde Duval. Germán guardó silencio durante casi un minuto completo antes de responder. No se extraña aquello que nunca se fue del todo. La casa donde Germán vivió durante sus últimos años se encontraba en la colonia del Valle, en una calle tranquila bordeada de jacarandas. Era una construcción modesta de 2 plantas, con rejas de hierro forjado y un pequeño jardín donde cultivaba rosas negras. Los vecinos lo describían como un hombre cortés pero distante, que salía principalmente de noche para sus caminatas solitarias. Nunca recibía visitas, excepto una vez al mes, cuando un automóvil oscuro se detenía frente a su casa cerca de la medianoche, y un hombre de traje gris entraba llevando un maletín de cuero. Estas visitas duraban exactamente 2 horas, ni un minuto más, ni uno menos. Rodrigo Santamaría nunca imaginó que aquella tarde de octubre de 1996 cambiaría su percepción de la realidad para siempre. Los estudios de doblaje en la colonia Roma guardaban silencio sepulcral después de las 10 de la noche, pero él permanecía allí, cumpliendo con una tarea especial que le habían encomendado sin explicaciones. Un sobre Manila llegó por mensajería privada. Dentro había un casete sin etiqueta y una nota escrita a máquina con instrucciones precisas. Digitalizar el contenido, realizar limpieza de audio, no hacer copias, no comentar con nadie. La firma era ilegible. El cheque adjunto equivalía a 3 meses de su salario. Colocó el casete en la reproductora profesional Studer. Ajustó los niveles. Presionó play. La voz que emergió de los monitores le provocó un escalofrío inmediato. Era la voz inconfundible de Germán Robles, pero no la voz teatral que todos conocían. Esta voz sonaba rota, cansada, con un temblor que delataba miedo auténtico. Rodrigo verificó el contador. La grabación duraba exactamente 47 minutos con 22 segundos. Durante los primeros 5 minutos, Robles hablaba sobre su infancia en España, sobre la guerra civil que destrozó su país natal. Nada extraordinario. Rodrigo comenzó a relajarse. Pensó que se trataba de algún proyecto autobiográfico, pero entonces Robles hizo una pausa larga. Se escuchó el sonido de líquido vertiéndose en un vaso. Un trago. Respiración profunda.
Y luego comenzó el testimonio que convertiría aquella noche en una pesadilla permanente para Rodrigo Santamaría. Germán Robles confesaba en la grabación que su papel protagónico en la película El vampiro, estrenada en 1957, no fue una simple actuación. Describía con detalles perturbadores cómo durante el rodaje en las locaciones de Guanajuato, experimentó fenómenos que ningún miembro del equipo podía explicar. Cámaras que dejaban de funcionar sin razón, luces que explotaban en momentos precisos, animales muertos apareciendo cada mañana en el perímetro del set. Pero lo más inquietante era lo que Robles revelaba sobre el guión original. El actor explicaba que Fernando Méndez, el director, había modificado sustancialmente el libreto apenas 2 semanas antes de iniciar la filmación. Las páginas nuevas llegaron en un paquete anónimo dejado en la recepción de la productora. Nadie reclamó autoría. Nadie explicó su procedencia. Méndez las leyó y quedó fascinado. Aquellas escenas poseían una autenticidad terrorífica que ningún guionista profesional habría podido lograr. Describían rituales con tal precisión que parecían escritas por alguien que los había presenciado o participado en ellos. Rodrigo detuvo la grabación. Necesitaba procesarlo. Miró el reloj de pared. 00:15. El edificio crujía con esos sonidos nocturnos que nunca notaba durante el día. Decidió continuar. Robles narraba ahora un encuentro específico que tuvo lugar durante la 5ª semana de filmación. Una mujer apareció en el set sin autorización. Vestía completamente de negro. Nadie la había visto entrar. Se acercó directamente a Robles y le susurró algo al oído. Las palabras exactas que usó. El actor las repitió en la grabación con voz temblorosa. Usted está interpretando una historia verdadera. Tenga cuidado con despertar lo que duerme. La producción intentó identificarla. Revisaron las hojas de llamado, consultaron con seguridad, preguntaron a todo el equipo. Nadie la conocía. Nadie supo cómo había ingresado. Y cuando revisaron el material filmado aquel día, su figura aparecía borrosa en todas las tomas, como si una interferencia deliberada impidiera capturar su rostro con claridad. Los técnicos de fotografía no encontraron explicación. Las cámaras funcionaban perfectamente. Todos los demás aparecían nítidos, excepto ella. Rodrigo avanzó rápidamente al minuto 30. Robles mencionaba nombres, fechas, direcciones específicas en la Ciudad de México. Hablaba de una sociedad secreta que operaba desde principios del siglo XX, integrada por coleccionistas obsesionados con el ocultismo y fenómenos sobrenaturales. Estos individuos pertenecían a las familias más prominentes de la capital. Empresarios, políticos, intelectuales respetados que en público defendían la razón y el progreso, pero que en privado financiaban expediciones en busca de reliquias malditas y documentos prohibidos. La grabación revelaba que esta sociedad había contactado a Robles después del estreno de El vampiro. Le ofrecieron sumas exorbitantes por participar en lo que describieron como ceremonias teatrales privadas. Querían que interpretara al conde Labud, su personaje cinematográfico, durante rituales que realizaban en casonas abandonadas del centro histórico. Robles rechazó las primeras propuestas, pero la insistencia aumentó. Las cantidades ofrecidas se volvieron imposibles de ignorar. Y finalmente, en una noche de marzo de 1962, aceptó. Lo que presenció aquella noche lo atormentó durante décadas. Robles describía con minuciosidad enfermiza el interior de una mansión en la calle de Donceles. Velas negras, símbolos dibujados con sustancias que prefería no identificar, 13 personas con máscaras ceremoniales, y un altar donde reposaba un objeto que Robles nunca llegó a ver completamente, porque le ordenaron mantener los ojos cerrados durante cierta parte del ritual. Pero sintió su presencia, una vibración que le erizaba la piel, un frío que penetraba hasta los huesos, una sensación de ser observado por algo que no debería existir. Rodrigo pausó nuevamente. Sus manos sudaban. Verificó que la puerta del estudio estuviera cerrada con seguro. Afuera, la ciudad dormía. O fingía dormir. Reanudó la reproducción. Robles confesaba que después de aquella experiencia intentó alejarse definitivamente. Pero comenzaron a suceder cosas extrañas. Recibía llamadas telefónicas a las 3 de la madrugada. Nadie hablaba del otro lado. Solo respiración. Encontraba objetos movidos en su departamento sin explicación posible. Y tuvo sueños recurrentes donde aquella mujer de negro le repetía la misma advertencia una y otra vez. Los últimos minutos de la grabación eran casi inaudibles. Robles sollozaba.
Pedía perdón. No especificaba a quién ni por qué. Mencionaba que estaba dejando este testimonio porque sentía que su tiempo se agotaba, que necesitaba confesar antes de que fuera demasiado tarde. Y luego, justo antes de que el casete terminara, pronunció una última frase que se grabó a fuego en la memoria de Rodrigo Santamaría. Una frase que lo despertaría gritando durante años. Una frase que ahora, en aquella madrugada de agosto de 2003, finalmente le confesaba a su esposa, mientras el café se enfriaba en tazas olvidadas sobre la mesa de la cocina. La voz en el casete había comenzado a revelar algo que Rodrigo jamás esperó escuchar. Germán Robles hablaba con una lucidez perturbadora, pero no sobre su carrera cinematográfica, ni sobre los sets de filmación. Hablaba de un encuentro que tuvo lugar en la primavera de 1958, meses antes de que comenzara el rodaje de la película que lo convertiría en leyenda. Un encuentro del que nunca habló públicamente, y que ahora, en aquella grabación clandestina, describía con detalles escalofriantes. El actor mencionó un nombre que hizo que Rodrigo detuviera la grabación y rebobinara para escuchar de nuevo. Federico Curiel, el director de la película. Pero no hablaba de él como el cineasta que todos conocían. Robles lo describía como un hombre obsesionado con el ocultismo, alguien que frecuentaba círculos esotéricos en la Ciudad de México que operaban desde la época del Porfiriato, círculos que se reunían en casonas abandonadas de la colonia San Rafael, donde supuestamente se realizaban rituales que mezclaban tradiciones prehispánicas con ceremonias europeas traídas por inmigrantes a finales del siglo XIX. Según el testimonio grabado, Curiel le propuso a Robles una preparación especial para el papel del vampiro. No se trataba de ensayos convencionales ni de estudios de actuación. El director insistió en que debía experimentar algo real, algo que le permitiera conectar con energías antiguas. Robles, en la grabación, describía su voz como hipnótica, convincente, imposible de rechazar. Aceptó acompañarlo una noche de abril a una casa situada en la calle de Sadi Carnot, una construcción de principios de siglo con ventanas tapiadas y un jardín invadido por la maleza. Dentro de aquella casa, Robles encontró a un grupo de personas vestidas con túnicas oscuras. Había velas negras dispuestas en círculos concéntricos y símbolos pintados en el suelo que no correspondían a ninguna tradición conocida. En el centro del salón principal había un hombre mayor, de edad imposible de determinar, con ojos que el actor describía como absolutamente vacíos de luz. Este hombre, según el relato grabado, le hizo beber un líquido amargo de una copa de plata antigua, mientras recitaba palabras en un idioma que sonaba como latín mezclado con náhuatl. Lo que sucedió después permanece confuso en la grabación. La voz de Robles se volvía temblorosa al recordarlo. Habló de una sensación de desdoblamiento, de verse a sí mismo desde fuera de su cuerpo, de experimentar una sed que no era física sino existencial. Mencionó visiones de épocas pasadas, de sacrificios en pirámides, de vampiros europeos llegados a México durante la conquista, buscando refugio en un nuevo mundo, donde podrían pasar desapercibidos entre leyendas indígenas sobre criaturas nocturnas que bebían sangre. Rodrigo pausó la grabación y tomó notas frenéticas. Recordó haber leído sobre las leyendas del Tlahuelpuchi, el vampiro de la mitología náhuatl, y sobre cómo algunos investigadores habían sugerido una conexión entre estas historias prehispánicas y la llegada de ciertos nobles europeos durante la época colonial. Pero aquello siempre se había descartado como folclor popular sin fundamento. Sin embargo, la voz de Germán Robles no sonaba como alguien relatando fantasías. Sonaba como alguien confesando un secreto que había cargado durante décadas. La grabación continuaba. Robles explicaba que después de aquella noche en la casa de Sadi Carnot, algo cambió en él. No físicamente, aclaraba con insistencia, sino en su manera de percibir el mundo. Comenzó a tener sueños recurrentes donde veía rostros de personas que no conocía, personas que le hablaban en idiomas antiguos y le contaban historias de inmortalidad, de pactos sellados con sangre, de linajes secretos que habían sobrevivido siglos ocultándose entre la población común. El rodaje de la película comenzó en junio de ese año. Robles describía cómo cada escena le resultaba extrañamente familiar, como si no estuviera actuando sino recordando. Los técnicos del set notaron algo diferente en él. Su mirada frente a la cámara no era la de un actor interpretando un papel, era la mirada de alguien que conocía íntimamente aquello que representaba. El director Abel Salazar, productor de la cinta, comentó en privado que Robles se había transformado en algo que no podía explicar racionalmente.
Pero la parte más perturbadora de la grabación aún estaba por llegar. Germán Robles mencionó que 3 miembros del equipo técnico murieron en circunstancias inexplicables durante los meses posteriores al estreno de la película. Uno de ellos, el asistente de cámara Mario Vázquez, fue encontrado en su departamento de la colonia Doctores, con una palidez extrema que los médicos forenses no pudieron explicar. El informe oficial habló de anemia aguda y desnutrición, pero Robles insinuaba en la grabación que Vázquez había comenzado a investigar sobre los rituales que presenciaron durante la preparación de la película. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz de Robles ahora sonaba cansada, resignada, como si estuviera llegando al núcleo de una verdad que había mantenido oculta durante casi 4 décadas. Mencionó un archivo que guardaba en su casa, documentos que había recopilado sobre desapariciones inexplicables en la Ciudad de México entre los años 1950 y 1970. Personas que habían estado relacionadas con producciones de cine de terror y que simplemente se esfumaron sin dejar rastro. La grabación original debía continuar, pero en ese momento el casete producía un extraño sonido de interferencia, como si algo hubiera intentado borrar lo que venía a continuación. Rodrigo ajustó los controles del equipo profesional, intentando recuperar la señal. Cuando el audio volvió a estabilizarse, la voz de Germán Robles susurraba algo que haría que el técnico de sonido cuestionara todo lo que creía saber sobre la realidad y la ficción en el mundo del cine mexicano. Rodrigo detuvo la cinta por un momento. Sus manos temblaban. En la grabación, Germán Robles había mencionado un nombre que él jamás esperó escuchar en este contexto: Dr. Ernesto Valerio Montes. Un psiquiatra de prestigio que había trabajado en el Hospital Psiquiátrico La Castañeda durante las décadas de los 40 y 50. Un hombre cuyo expediente profesional había desaparecido misteriosamente de todos los archivos oficiales en 1963, apenas 5 años después de aquel encuentro que Robles describía con tanto detalle. Rodrigo había encontrado referencias a Valerio Montes durante sus primeras investigaciones sobre el cine mexicano de terror, pero siempre como una nota al margen, un nombre difuso que aparecía en viejos artículos de prensa amarillenta. Algunos lo describían como un pionero en el tratamiento de trastornos psiquiátricos graves. Otros insinuaban que sus métodos experimentales habían cruzado límites éticos peligrosos. Pero nadie, absolutamente nadie, había conectado su nombre con Germán Robles hasta ahora. Presionó nuevamente el botón de reproducción. La voz del actor continuó fluyendo desde el casete, con esa cadencia hipnótica que parecía surgir desde otro tiempo, desde otra realidad. El doctor Valerio Montes lo había citado en su consultorio privado, ubicado en la colonia Roma, no en el hospital. Germán recordaba cada detalle de aquella tarde lluviosa de abril. El edificio de 3 pisos con fachada Art Deco, las escaleras de mármol negro que crujían bajo sus pies, el olor a humedad y desinfectante que impregnaba el corredor del segundo piso, la puerta de caoba oscura con una placa dorada que decía simplemente Dr. E. Valerio Montes, Psiquiatría y Neurología. No había secretaria, no había sala de espera, solo aquella puerta cerrada que se abrió exactamente a las 5 de la tarde, como si alguien dentro hubiera estado esperando su llegada con precisión cronométrica. El doctor era un hombre de aproximadamente 50 años, delgado hasta parecer enfermo, con ojos grises tan penetrantes que parecían leer pensamientos. Vestía un traje negro impecable y llevaba en la solapa un pequeño broche plateado con forma de letra hebrea que Germán no pudo identificar. Sus manos eran extremadamente pálidas, casi traslúcidas, como si jamás hubieran visto la luz del sol. En la grabación, Robles describía el interior del consultorio con una precisión inquietante. Paredes forradas con libros antiguos, muchos de ellos en idiomas que no reconoció. Alemán, latín, quizás húngaro. Una colección de fotografías en blanco y negro mostraba rostros de hombres y mujeres con expresiones vacías, todas tomadas aparentemente en instituciones psiquiátricas. Pero lo que más lo impresionó fue el gran retrato al óleo que dominaba la pared detrás del escritorio, un hombre de aspecto aristocrático, vestido con ropajes del siglo XVIII, con una mirada que parecía seguirte sin importar desde qué ángulo lo miraras. El doctor Valerio Montes no perdió tiempo en presentaciones formales. Fue directo al asunto. Había seguido la carrera teatral de Germán Robles durante años. Lo había visto actuar en al menos 12 obras diferentes. Había tomado notas detalladas sobre su forma de moverse,
su capacidad para transmitir emociones oscuras, su extraña habilidad para encarnar personajes perturbadores con una autenticidad que iba más allá de la técnica actoral. Pero no lo había citado para hablar de teatro. El doctor abrió un cajón de su escritorio y extrajo una carpeta de cuero gastado. Dentro había fotografías, documentos manuscritos, recortes de periódicos amarillentos por el tiempo. Los extendió sobre el escritorio como si estuviera revelando evidencia en un juicio. Germán se inclinó para examinarlos y sintió que el aire se volvía más pesado, más frío. Las fotografías mostraban escenas de lo que parecía ser una película antigua, probablemente de los años 20 o principios de los 30. Pero no era una película común. Los escenarios eran reales, no decorados de estudio. Las expresiones de terror en los rostros de las personas no parecían actuadas. Había una cualidad documental, casi forense, en esas imágenes que resultaba profundamente perturbadora. El doctor Valerio Montes señaló con su dedo pálido una fotografía en particular. Un hombre de pie junto a una mujer que yacía en lo que parecía ser un ataúd. El hombre vestía de negro. Su rostro era anguloso, aristocrático, con ojos que brillaban con una intensidad sobrenatural bajo la luz de las velas que lo rodeaban. Germán sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El parecido entre ese hombre de la fotografía y él mismo era imposible de ignorar. No se trataba de un simple parecido casual. Era como si estuviera mirando una versión de sí mismo capturada décadas antes de su nacimiento. El doctor guardó silencio durante largos segundos, permitiendo que la revelación penetrara. Luego habló con voz medida, casi clínica. El hombre de la fotografía se llamaba Konstantin Volsky. Actor de origen polaco que había llegado a México en 1924, huyendo de Europa, por razones que nunca quedaron claras. Había trabajado en producciones cinematográficas experimentales que jamás se estrenaron comercialmente, películas que habían sido filmadas bajo condiciones extraordinariamente extrañas y que habían desaparecido de todos los archivos oficiales. Volsky había muerto en circunstancias nunca esclarecidas en 1932, encontrado en su apartamento de la colonia Juárez, con signos de violencia inexplicable. Su cuerpo mostraba marcas que los forenses de la época no pudieron categorizar. El caso fue cerrado rápidamente, clasificado como suicidio a pesar de las evidencias contradictorias. Todos los documentos relacionados con la investigación desaparecieron del archivo judicial en menos de un año. Rodrigo escuchaba la grabación con una mezcla de fascinación y horror. La voz de Germán Robles temblaba ligeramente al recordar ese momento. El actor admitía que su primera reacción fue pensar que se trataba de alguna broma macabra, o quizás de un excéntrico coleccionista de curiosidades mórbidas, tratando de impresionarlo. Pero había algo en la manera en que el doctor Valerio Montes hablaba, en la frialdad científica con la que presentaba aquella información, que impedía descartar todo como simple charlatanería. El doctor sacó entonces otro documento, un expediente médico con sellos oficiales del hospital La Castañeda. Fechado en 1931. El paciente era Konstantin Volsky, internado por presentar episodios de comportamiento violento y delirios de naturaleza no especificada. El expediente mencionaba tratamientos experimentales, pero los detalles estaban borrados con tinta negra, censurados deliberadamente. En una de las páginas, escrita a mano con letra temblorosa, había una nota que parecía haber sido añadida posteriormente. El paciente insiste en que no puede morir de forma natural. Rechaza alimentos durante días sin mostrar debilitamiento significativo. Comportamiento nocturno anómalo. Se recomienda aislamiento total. La grabación continuaba. Germán Robles describía cómo el doctor Valerio Montes le había propuesto algo que sonaba completamente delirante. No solo protagonizar una película de vampiros, sino hacerlo siguiendo un método específico que él había desarrollado, basándose en los documentos y las filmaciones perdidas de Konstantin Volsky. Un método que iba más allá de la actuación convencional, que requería una inmersión total en el personaje hasta el punto de borrar temporalmente las fronteras entre la ficción y la realidad. El doctor hablaba de técnicas de hipnosis profunda, de estados alterados de conciencia inducidos mediante combinaciones precisas de privación sensorial y estimulación química controlada. Hablaba de memorias heredadas, de arquetipos psíquicos que podían ser activados bajo las condiciones apropiadas. Rodrigo presionó nuevamente el botón de reproducción. La voz de Germán Robles regresó del silencio, ahora con un tono diferente, casi confesional,
como si el actor hubiera cruzado una frontera invisible hacia un territorio del que no había retorno posible. Ernesto Valerio Montes no era simplemente un psiquiatra, era un arquitecto de realidades alternas. Cuando lo conocí en 1958, durante las primeras proyecciones privadas de El Vampiro, me comentó algo que entonces tomé como una broma de mal gusto. Me dijo que mi interpretación no era actuación, sino canalización, que yo había permitido que algo entrara a través de mí. En ese momento reímos. Él bebía vino tinto, recuerdo perfectamente. Manchaba sus labios de un color que parecía demasiado vívido bajo la luz amarillenta del café Tupinamba. Pero sus ojos no reían. Rodrigo anotó febrilmente. El café Tupinamba había cerrado sus puertas en 1962, apenas 4 años después de ese encuentro. El edificio fue demolido con una velocidad inusual, sin que ninguna organización civil protestara por la pérdida del patrimonio histórico. Los registros municipales indicaban que el terreno había sido adquirido por una empresa fantasma registrada en Panamá. La cinta continuaba. Robles tosió brevemente antes de proseguir. Valerio me mostró algo esa noche. Un cuaderno pequeño, forrado en piel oscura que olía a humedad y a algo más, algo orgánico y desagradable. Dentro había fotografías, rostros, decenas de rostros de hombres y mujeres que, según me explicó, habían sido pacientes suyos en la Castañeda. Pero no eran fotografías clínicas ordinarias. Estas personas aparecían en estados de transformación. Sus facciones parecían modificarse entre una imagen y la siguiente. Huesos que se alargaban, ojos que cambiaban de posición, bocas que se ensanchaban de manera imposible. Me aseguró que no era truco fotográfico, que había algo en el proceso terapéutico que él había desarrollado, algo que llamaba protocolo de regresión profunda, que permitía a los pacientes acceder a memorias que no eran propias. Rodrigo detuvo la grabación. Sus dedos buscaron automáticamente el expediente que había logrado obtener gracias a un contacto en el archivo histórico del antiguo sistema de salud mental. Un documento de 16 páginas, mecanografiado en papel cebolla, fechado el 13 de mayo de 1956. El título del informe era escueto: Observaciones preliminares sobre fenómenos disociativos inducidos mediante hipnosis regresiva, profunda en pacientes con trastornos de identidad. El autor, Dr. Ernesto Valerio Montes. El informe describía una serie de sesiones experimentales realizadas con 22 pacientes durante un periodo de 14 meses. El protocolo incluía la administración de una sustancia identificada únicamente como compuesto beta-7, combinada con técnicas de sugestión hipnótica, desarrolladas a partir de métodos que Valerio afirmaba haber estudiado en Europa del Este durante la inmediata posguerra. Los resultados documentados eran perturbadores. Pacientes que hablaban en lenguas que desconocían, otros que manifestaban fuerza física anormal durante los episodios de trance. 3 casos de automutilación que el informe atribuía a identificación total con arquetipos predatorios de naturaleza no determinada. La parte final del documento había sido censurada con tinta negra tan densa que había traspasado el papel. Rodrigo reinició la cinta. La respiración de Robles sonaba más pesada ahora. 3 semanas después de ese encuentro en el Tupinamba, recibí una carta en mi domicilio. No tenía remitente. Dentro había una fotografía. Era yo mismo, caracterizado como el conde Duval, pero no recordaba que esa imagen hubiera sido tomada nunca. El ángulo era extraño, desde arriba, como si alguien hubiera estado observando desde el techo del set durante la filmación. Al reverso de la fotografía, escrito con una caligrafía elegante y anticuada, había una frase en latín: Quod es, ego fui, quod sum, eris, lo que eres, yo fui, lo que soy, serás. El actor hizo una pausa larga. Se escuchó el sonido de un vaso contra una superficie dura. Esa misma noche tuve el primero de los sueños. Me veía a mí mismo caminando por los pasillos de la Castañeda, pero no como visitante. Conocía cada corredor, cada habitación, cada mancha en las paredes. Y dentro de una celda específica, la número 37 del pabellón oeste, había un hombre sentado en el suelo. Estaba de espaldas, pero cuando se giró, reconocí su rostro. Era el mío, pero envejecido décadas, consumido por algo que no era simplemente el paso del tiempo. Abrió la boca, y de ella emergió una voz que no era humana. Me dijo mi verdadero nombre. Un nombre que jamás he escuchado en esta vida, pero que reconocí con una certeza absoluta y aterradora.
Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Revisó sus notas. La celda 37 del pabellón oeste de la Castañeda había sido clausurada permanentemente en 1959. Los registros oficiales indicaban que había sido debido a problemas estructurales, pero un testimonio informal de una enfermera jubilada, que Rodrigo había entrevistado meses atrás, contaba una historia diferente. Según esta mujer, cuyo nombre prefirió mantener en anonimato, esa celda había sido el lugar donde murieron 5 pacientes, en circunstancias nunca aclaradas durante un periodo de apenas 8 meses. La voz en la cinta continuó, ahora casi susurrando. Busqué a Valerio, necesitaba respuestas. Pero cuando llegué a la dirección que me había dado, encontré el consultorio vacío. Las paredes todavía conservaban las marcas rectangulares más claras, donde habían colgado cuadros y diplomas. El casero me informó que el doctor había partido súbitamente hacia Europa 3 días antes, sin dejar aviso ni dirección de contacto. Lo extraño fue lo que el casero me dijo después, que durante las últimas semanas, antes de marcharse, el doctor había recibido visitantes muy tarde en la noche, hombres que llegaban en automóviles sin placas, y que la última noche, antes de desaparecer, se había escuchado un grito desde el consultorio. Un grito que el casero describió como algo que ninguna garganta humana debería poder producir. La cinta continuaba girando, y la voz de Germán Robles adquirió una cadencia hipnótica, como si estuviera recitando un conjuro olvidado. Rodrigo notó que sus propias manos temblaban ligeramente mientras sostenía el dispositivo. Valerio Montes me habló de un experimento que había realizado en Buenos Aires, años antes de llegar a México. Trabajaba entonces en el Hospital Borda, en el ala de pacientes con trastornos de identidad disociativos. Me contó sobre una mujer, una actriz de teatro llamada Elsa Ferreira, quien después de interpretar a Lady Macbeth durante 6 meses consecutivos, dejó completamente de reconocer su propio nombre. Respondía solo cuando alguien la llamaba Lady Macbeth. Comía como ella, gesticulaba como ella. Incluso su escritura había cambiado para imitar la caligrafía que ella imaginaba tendría el personaje. Valerio quedó fascinado. No intentó curarla inmediatamente. La estudió durante semanas, documentando cada detalle de su transformación. Rodrigo detuvo la grabación y buscó entre los documentos esparcidos sobre la mesa. Encontró una carta arrugada, fechada el 12 de marzo de 1957, escrita en papel membretado del Hospital Borda. La firma era ilegible, pero el contenido resultaba perturbador. Estimado doctor Valerio Montes, en respuesta a su solicitud de información sobre el caso número 432/B, lamento informarle que todos los registros relacionados con la paciente Elsa Ferreira fueron destruidos en el incendio de 1953. Sin embargo, puedo confirmar extraoficialmente que dicha paciente falleció en circunstancias no esclarecidas 4 meses después de su alta médica. El informe policial sugiere suicidio, aunque existen inconsistencias significativas en el reporte forense. La voz de Germán regresó cuando Rodrigo presionó nuevamente el botón. Lo que Valerio descubrió en aquel hospital cambió su comprensión de la mente humana. Comprendió que la identidad no es algo fijo, sino más bien una construcción frágil que puede ser reescrita, borrada, reemplazada. Y se preguntó, si un actor puede perderse completamente en un personaje hasta el punto de olvidar quién era antes, ¿qué pasaría si ese personaje no fuera humano? ¿Qué sucedería si interpretaras a algo que nunca ha existido, pero que ha sido temido durante siglos? ¿Podrías convertirte en el arquetipo mismo del terror? Rodrigo sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Entre los papeles encontró una fotografía en blanco y negro, descolorida por el tiempo. Mostraba a un grupo de hombres vestidos con batas blancas, de pie frente a un edificio de aspecto sombrío. En el reverso, alguien había escrito con tinta azul desvanecida: Seminario de Psiquiatría Experimental, Ciudad de México, agosto 1958. Reconoció a Valerio Montes en el centro, pero había otro rostro que le resultó inquietantemente familiar. Un hombre delgado, de rasgos afilados, con una mirada que atravesaba la cámara. Debajo del rostro, una anotación casi ilegible: Dr. Heinrich Brauer, asesor invitado. La grabación continuaba, implacable. Valerio me propuso algo que en ese momento me pareció un juego intelectual, casi una broma filosófica. Me dijo: Germán, quiero que hagas algo diferente con este papel del vampiro. No quiero que actúes, quiero que seas.
Durante los 6 meses que dure el rodaje de la película y su secuela, debes vivir como Duvall. Dormir de día, despertar al anochecer. Evitar la luz solar directa. Modificar tu dieta, reduciendo gradualmente los alimentos sólidos. Estudiar la oscuridad como si fuera tu elemento natural. Y sobre todo, debes practicar la mirada. La mirada del depredador que observa a su presa sin parpadear, sin empatía, sin humanidad. Rodrigo recordó las entrevistas que había leído sobre la filmación de El vampiro. Varios miembros del equipo habían comentado la inquietante transformación de Germán Robles durante el rodaje. La maquillista principal, Socorro Méndez, había declarado en una revista de cine de 1962 que Germán llegaba al set cada noche con un aspecto cadavérico que no requería casi maquillaje. Sus ojos habían cambiado, escribió. Ya no reflejaban luz de la misma manera. Era como mirar hacia un pozo sin fondo. Seguí las instrucciones de Valerio al pie de la letra. Continuaba la voz en el casete. Al principio fue difícil. Mi cuerpo se rebelaba contra los horarios invertidos, contra la privación de luz natural. Pero después de 3 semanas, algo cambió. Comencé a sentirme más despierto en la oscuridad que bajo el sol. Mis sentidos se agudizaron de maneras que no puedo explicar completamente. Podía escuchar conversaciones a distancias imposibles. Los olores se volvieron intensos, casi abrumadores. Y mis sueños, Dios mío, mis sueños se transformaron en algo completamente diferente. Entre los documentos, Rodrigo encontró un diario médico con anotaciones precisas. Reconoció la letra de Valerio Montes por las muestras que había visto en correspondencia previa. La entrada del 23 de octubre de 1958 describía cambios fisiológicos en el sujeto GR, disminución de la frecuencia cardíaca en reposo, alteración en los patrones de sueño REM, sensibilidad extrema a la luz ultravioleta, cambios sutiles en la pigmentación de la piel. Valerio me visitaba semanalmente, decía Germán en la grabación, su voz ahora casi un susurro. Tomaba notas constantemente, me hacía preguntas extrañas. ¿Has soñado con sangre? ¿Sientes repulsión hacia los símbolos religiosos? ¿Has experimentado el deseo de morder? Al principio pensé que estaba documentando mi proceso de preparación actoral. Ahora sé que estaba midiendo algo completamente diferente. Estaba documentando mi transformación en algo que él había estado buscando durante años. Un humano que cruzara voluntariamente la frontera hacia lo otro, hacia lo que existe en los márgenes de nuestra realidad consensuada. Rodrigo levantó la vista hacia la ventana. La Ciudad de México se extendía bajo la noche, millones de luces parpadeando como estrellas terrestres. Se preguntó cuántas personas en aquella inmensa urbe conocían esta historia, cuántos secretos similares permanecían ocultos en sótanos polvorientos y archivos abandonados. La voz de Germán Robles continuaba fluyendo desde el pasado, revelando verdades que quizás nunca debieron ser descubiertas. Y en algún lugar de esa ciudad nocturna, Rodrigo sintió que alguien más estaba escuchando, esperando, observando desde las sombras que nunca terminarían de revelar todos sus misterios. La voz de Germán Robles en la grabación se detuvo abruptamente, y Rodrigo escuchó el sonido inconfundible de páginas siendo hojeadas. Cuando el actor retomó su testimonio, había algo diferente en su tono, una urgencia que no estaba presente antes. Débora Santini, ese era su nombre. Valerio me mostró una fotografía suya del archivo del hospital. Una mujer de rostro angular, ojos profundos como pozos, el cabello negro recogido en un moño severo. Me explicó que ella había sido ingresada en el Hospital Borda en enero de 1947, después de haber atacado a su director teatral durante un ensayo de Medea. Decía que no era ella quien lo había hecho, sino el personaje que habitaba dentro de su cuerpo. Los psiquiatras lo catalogaron como un caso de personalidad múltiple, pero Valerio sospechaba algo más. Rodrigo detuvo la cinta momentáneamente. El nombre de Débora Santini le resultaba extrañamente familiar. Abrió su computadora portátil y comenzó a buscar en los archivos digitalizados del Teatro Cervantes de Buenos Aires. Allí estaba, una breve mención en el programa de temporada de 1946. Débora Santini había protagonizado 3 obras consecutivas antes de su desaparición súbita del mundo teatral. La última nota periodística sobre ella databa del 5 de enero de 1947, apenas 2 días antes de su ingreso al hospital psiquiátrico. Volvió a presionar el botón de reproducción. Valerio me contó que había diseñado un protocolo experimental con Débora.
La sometió a sesiones de hipnosis profunda combinadas con la interpretación de roles teatrales específicos. Su teoría era radical para la época. Creía que ciertos personajes dramáticos poseían una existencia psíquica independiente, una especie de arquetipo viviente que podía transmitirse de actor en actor a través de generaciones. Me dijo que Débora había interpretado a Medea bajo hipnosis durante 17 sesiones consecutivas. Y que en la 18ª sesión, algo terrible sucedió. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. En sus notas dispersas sobre Germán Robles, recordaba haber leído que el actor había estudiado brevemente en Buenos Aires antes de establecerse definitivamente en México. Las fechas coincidían de manera inquietante. Nunca me dio todos los detalles, pero Valerio me confesó que 2 enfermeros del Hospital Borda murieron esa noche. Las autoridades lo encubrieron como un doble suicidio, pero él sabía la verdad. Débora, o lo que habitaba dentro de ella durante esas sesiones, había desarrollado una fuerza física imposible. Los forenses encontraron marcas en los cuellos de ambos hombres que no correspondían a manos humanas. Eran más largas, más delgadas, como si dedos de alambre hubieran penetrado la carne. La grabación continuaba, pero ahora Rodrigo escuchaba ruidos de fondo que no había notado antes. Un murmullo constante, casi como una conversación lejana en un idioma incomprensible. Ajustó los controles del reproductor, pero el sonido persistía. Una especie de susurro que parecía emanar de las pausas mismas entre las palabras de Robles. Valerio abandonó Argentina 3 semanas después. Me dijo que lo habían obligado a marcharse, que ciertas instituciones gubernamentales se habían interesado demasiado en su trabajo. Cuando llegó a México en 1952, ya tenía todo planeado. Me buscó específicamente porque había visto mis primeros trabajos teatrales. Decía que yo poseía algo que él llamaba permeabilidad psíquica, una capacidad para dejar que los personajes me habitaran completamente. Eso fue lo que realmente me aterrorizó cuando me ofreció el papel del vampiro. Rodrigo encontró en su archivo una copia del contrato original de El Vampiro. Estaba firmado por Fernando Méndez como director, Abel Salazar como productor, y curiosamente, un tercer nombre como asesor técnico, Dr. Valerio Montes, consultor de caracterización psicológica. Esa designación no aparecía en ninguna de las biografías oficiales de la película. Me hizo prometer que nunca revelaría lo que sucedió durante el rodaje. Firmé un documento, Rodrigo, un documento legal que me prohibía hablar sobre los métodos que Valerio utilizó conmigo. Pero ahora, después de tantos años, después de todas las muertes inexplicables conectadas a esa película, siento que debo romper ese silencio. La voz de Germán Robles tembló perceptiblemente. Durante las escenas más intensas, Valerio me administraba una sustancia que decía, era un relajante muscular. Años después descubrí que era una composición de escopolamina, combinada con extractos de plantas alucinógenas que había traído de Sudamérica. Me ponía bajo hipnosis entre tomas, utilizando exactamente el mismo protocolo que había empleado con Débora Santini en Buenos Aires, y me hacía repetir un nombre una y otra vez, un nombre que no aparecía en ningún guión. Hubo una pausa larga en la grabación. Rodrigo pudo escuchar la respiración agitada del actor, el sonido de un vaso siendo llenado con líquido, el trago nervioso. Duval. Ese era el nombre. Conde Carol Duval. Me hacía visualizar su historia completa mientras estaba bajo trance. Un aristócrata húngaro del siglo XVIII, expulsado de su país por prácticas heréticas, refugiado en las montañas de Transilvania, transformado por rituales que involucraban sangre y pactos con entidades sin nombre. Valerio me decía que no estaba creando un personaje, sino invocando una presencia real. Permitiéndole usar mi cuerpo como un medium permite que un espíritu lo posea. Rodrigo verificó los créditos de la película nuevamente. El personaje de Germán Robles aparecía listado simplemente como El Conde. Ninguna mención a Duval, ninguna referencia a ese nombre en toda la documentación oficial de producción. La cinta seguía girando en el reproductor portátil, mientras la voz de Germán Robles llenaba el departamento de Rodrigo, con una historia que parecía desafiar las fronteras de la realidad. El actor había comenzado a relatar el encuentro más perturbador de todos, aquel que le había confirmado que su vínculo con el personaje de Duval iba mucho más allá de la interpretación cinematográfica. Débora Santini había ingresado al Hospital Psiquiátrico de la Castañeda durante el verano de 1958, apenas un año después del estreno de El Vampiro.
Los registros oficiales indicaban un diagnóstico de delirio místico y alucinaciones persecutorias. Pero el doctor Valerio, en sus conversaciones privadas con Robles, le había revelado algo que nunca quedó asentado en ningún expediente oficial. Débora afirmaba haber conocido al verdadero conde Carol de la Boude en Europa, décadas antes de que esa película existiera siquiera como idea. Me sentí obligado a visitarla. Continuaba Robles en la grabación, y su voz arrastraba el peso de una decisión que claramente lo había perseguido durante años. Valerio me acompañó hasta su celda, en el ala oeste del hospital, donde mantenían a los pacientes más difíciles. Recuerdo el pasillo interminable, las paredes de un verde pálido que se descascaraba en placas irregulares, el olor a desinfectante mezclado con algo más antiguo, más orgánico. Cuando llegamos a su puerta, el doctor me advirtió que ella había solicitado específicamente verme, que repetía mi nombre una y otra vez durante las noches, que dibujaba mi rostro en las paredes con trozos de carbón que nadie sabía de dónde conseguía. Rodrigo detuvo la grabación por un momento. Las palabras del actor le provocaban un escalofrío que no podía explicar racionalmente. Buscó entre los papeles dispersos sobre su escritorio hasta encontrar una fotografía borrosa que había obtenido días atrás de un contacto en el archivo del antiguo hospital, ya demolido. La imagen mostraba a una mujer de mirada penetrante, sentada en una silla de madera, las manos cruzadas sobre el regazo. En el reverso de la fotografía, alguien había escrito con tinta desvaída: Des Pabellón 7, no mostrar. Presionó play nuevamente. La voz de Robles regresó con una intensidad renovada, como si el simple acto de recordar lo devolviera a aquel momento específico en el tiempo. Cuando entré en la habitación, ella estaba de espaldas, mirando por la pequeña ventana enrejada. No se volvió inmediatamente. Simplemente dijo, con un acento que arrastraba consonantes de otra época: «Has venido finalmente, Carol. Sabía que vendrías». Valerio me hizo una señal de que permaneciera en silencio. Cuando Débora se giró hacia mí, sentí que algo se quebraba en mi interior. Ella no me estaba mirando como se mira a un actor famoso. Me miraba con el reconocimiento de quien se encuentra con alguien después de una larga ausencia, con familiaridad, con algo que podría haber sido amor si no estuviera teñido de tanto terror. La grabación incluía una pausa extensa. Rodrigo escuchó el sonido de líquido siendo vertido en un vaso, un trago largo. Cuando Robles retomó su relato, la emoción en su voz era imposible de ocultar. Me contó cosas que nadie podría saber. Detalles de la mansión en Hungría que yo había imaginado durante la filmación, pero que ella describía como si hubiera estado allí. Me habló de un jardín de rosas negras que crecían solamente durante la luna nueva, de un sótano donde se guardaban libros encuadernados en pieles extrañas, de un retrato al óleo que mostraba a un hombre idéntico a mí, vestido con ropajes del siglo XVIII. Pero lo más inquietante fue cuando me tomó la mano, acercó su rostro al mío y susurró: «La marca en tu hombro izquierdo, la cicatriz con forma de media luna, todavía la tienes, ¿verdad?». Rodrigo sintió que la habitación se enfriaba repentinamente. En sus investigaciones previas, había encontrado una entrevista publicada en la revista Cine Mundial de 1962, donde Robles mencionaba de manera casual una marca de nacimiento en su hombro que siempre había intentado ocultar durante las filmaciones. Una marca que efectivamente tenía forma de media luna. Le pregunté cómo podía saber eso. Continuaba la grabación. Ella sonrió, y esa sonrisa contenía siglos de tristeza. Me dijo: «Porque yo estuve ahí cuando te la hiciste. Fue en el duelo con el barón Esztergom, en el invierno de 1783. Peleabas por mi honor, aunque yo ya no tenía honor que defender. Te atravesó con su espada, pero no fue suficiente para detenerte. Nunca era suficiente para detenerte, Carol». El relato se volvía cada vez más febril. Robles describía cómo Débora había comenzado a recitar fragmentos en húngaro antiguo, un idioma que él no comprendía, pero que extrañamente resonaba en algún lugar profundo de su memoria. Valerio había intentado calmarla con sedantes, pero ella se resistía, aferrándose a las manos del actor, con una fuerza que dejó moretones en sus muñecas durante semanas. Antes de que los enfermeros la llevaran de regreso a su cama, logró decirme una última cosa. La voz de Robles temblaba ahora, quebrándose en los bordes. Me dijo: «Vas a morir como él murió. En noviembre, cuando las hojas caigan, en una habitación llena de espejos que no reflejarán tu rostro.
Y todos dirán que fue natural, que fue la edad. Pero tú y yo sabemos la verdad. Los que llevamos esa maldición nunca morimos naturalmente. Simplemente nos desvanecemos cuando el mundo ya no nos necesita para recordar. Rodrigo anotó frenéticamente. Germán Robles había fallecido el 8 de noviembre de 2015. Las circunstancias oficiales hablaban de muerte natural, de insuficiencia cardíaca relacionada con su edad avanzada. Pero hubo detalles extraños que los periódicos apenas mencionaron. Lo habían encontrado en el estudio de su casa, rodeado de espejos antiguos que coleccionaba. Los paramédicos reportaron una anomalía que nunca fue investigada formalmente. En las fotografías tomadas en la escena, el reflejo de Robles en los espejos aparecía borroso, como si algo en la imagen se resistiera a ser capturado. La cinta continuaba, pero la voz de Robles ahora era apenas un murmullo. Débora Santini murió 3 días después de nuestro encuentro. Valerio me llamó para informármelo. Dijeron que fue un aneurisma cerebral, súbito e inesperado. Pero cuando fui a ver su cuerpo en la morgue del hospital, encontré algo que nunca reporté a nadie. Bajo su almohada habían dejado un pequeño medallón de plata. Cuando lo abrí, dentro había 2 retratos en miniatura, pintados al óleo con una técnica que ya no se usa. Uno era de ella, joven, vestida con ropas del siglo XVIII. El otro era mío, o del hombre en quien ella creía que yo me había convertido nuevamente. Débora Santini había ingresado al Hospital Psiquiátrico de la Castañeda durante el verano de 1957, apenas 3 años después del estreno de El vampiro. Los registros médicos que Rodrigo logró consultar, gracias a un archivista veterano, describían a una mujer de 32 años que insistía en haber sido visitada repetidamente por el conde Duval en persona, no por el actor que lo interpretaba, sino por la entidad misma que habitaba dentro de él. Las notas del doctor Fernández Luna, el psiquiatra a cargo, revelaban algo inquietante. Débora proporcionaba detalles sobre la vida personal de Germán Robles que ningún espectador común podría conocer, información que solo alguien cercano al actor tendría. Sin embargo, Robles juró ante las autoridades del hospital que jamás había conocido a esa mujer. La voz en la grabación temblaba al recordar su visita al sanatorio. Germán había accedido finalmente a encontrarse con Débora después de meses de negativas, movido por una mezcla de curiosidad y responsabilidad moral. Lo que vio en aquella sala de paredes descascaradas lo perseguiría hasta sus últimos días. La mujer, de cabello negro y mirada febril, no reaccionó con sorpresa al verlo entrar. En cambio, sonrió con una familiaridad perturbadora y le habló en un idioma que Robles identificó como rumano antiguo, una lengua que él jamás había estudiado pero que, para su horror absoluto, comprendió con claridad meridiana. Débora le contó secretos sobre su infancia en España que ni siquiera su propia familia conocía, detalles sobre conversaciones privadas que había tenido en la soledad de su cuarto, pensamientos que creía guardados únicamente en su mente. El encuentro duró apenas 20 minutos antes de que Germán saliera de la habitación con el rostro desencajado. Débora Santini murió esa misma noche, sin explicación médica aparente. El acta de defunción registraba paro cardíaco, pero las enfermeras reportaron algo extraño. El cuerpo de la mujer presentaba una palidez extrema, como si toda la sangre hubiera sido drenada de sus venas. El forense rechazó realizar una autopsia completa, argumentando falta de presupuesto, y los restos fueron cremados con inusual rapidez, apenas 48 horas después. La grabación continuaba con una confesión final. Robles admitía que después de aquel encuentro, comenzó a experimentar cambios inexplicables en su percepción. Durante las noches de luna llena sentía un hambre que no era física, un vacío que ningún alimento podía saciar. Empezó a evitar los espejos no por superstición, sino porque lo que veía reflejado en ellos no siempre era su propio rostro. En ocasiones, durante fracciones de segundo, distinguía la figura del conde Duval mirándolo desde el otro lado del cristal, con aquella sonrisa cruel que había perfeccionado para las cámaras, pero que ahora parecía burlarse de él desde una dimensión paralela. El testimonio se volvía más fragmentado conforme avanzaba, como si Robles luchara contra una fuerza que intentaba impedirle revelar ciertos detalles. Mencionaba un libro encontrado en el set de filmación, un volumen encuadernado en piel que nadie del equipo de producción recordaba haber visto antes. El tomo, escrito en latín medieval, contenía rituales de invocación que coincidían inquietantemente con algunas escenas de la película. Germán había mostrado el libro al director Fernando Méndez, quien quedó pálido al hojearlo
y ordenó que fuera destruido inmediatamente. Sin embargo, cuando el utilero fue a buscarlo, el volumen había desaparecido sin dejar rastro. Rodrigo había intentado verificar esta historia contactando a sobrevivientes del equipo de filmación. Solo encontró a 2 personas vivas: un camarógrafo asistente llamado Alberto Ramírez y la maquillista Esperanza Villegas. Ambos accedieron a hablar bajo condición de anonimato. Ramírez recordaba perfectamente el libro y juraba que las letras del título parecían moverse cuando las mirabas directamente. Esperanza, por su parte, confesó algo aún más perturbador. Durante las sesiones de maquillaje, Germán entraba en estados de trance profundo, donde su personalidad cambiaba por completo. Hablaba con acento extranjero, se refería a eventos históricos del siglo XVIII como si los hubiera vivido personalmente, y en una ocasión la llamó por un nombre que ella jamás había escuchado: Magdalena. Intrigado, Rodrigo investigó ese nombre y descubrió un expediente policial de 1918. Una mujer llamada Magdalena Cortés había sido encontrada muerta en la Hacienda de la Luz, en Tlalpan, con marcas profundas en el cuello que los investigadores atribuyeron al ataque de un animal salvaje. Sin embargo, el reporte incluía una nota marginal del inspector a cargo, Rafael Domínguez, quien escribió con letra temblorosa que los testigos del poblado cercano insistían en haber visto a un hombre alto y pálido merodeando la hacienda durante las noches previas al crimen. Las descripciones del sospechoso coincidían con asombrosa precisión con la apariencia del conde Duval: cabello negro peinado hacia atrás, mirada penetrante, capa oscura y una presencia que helaba la sangre de quienes lo veían. La investigación de Domínguez se cerró abruptamente 2 semanas después, cuando el inspector renunció a la policía y se retiró a un monasterio en Querétaro, donde vivió el resto de sus días en silencio absoluto. Rodrigo logró localizar el diario personal de Domínguez en los archivos del convento, donado después de su muerte en 1963. Las páginas finales contenían anotaciones delirantes sobre seres que existían entre la vida y la muerte, criaturas que se alimentaban no solo de sangre, sino de la esencia vital misma de sus víctimas. Domínguez escribía que había visto al asesino de Magdalena Cortés cara a cara, y que aquellos ojos contenían siglos de existencia maldita. La cinta de Germán Robles revelaba que el actor conocía esta historia mucho antes de que la película fuera siquiera concebida. Durante el verano de 1953, un año antes de filmar El vampiro, Robles había participado en una obra de teatro en el Teatro Ideal. Después de una función, un hombre anciano se le acercó entre bastidores y le entregó un sobre amarillento sin decir palabra. Dentro había fotografías antiguas de la Hacienda de la Luz y un recorte de periódico sobre el asesinato de Magdalena Cortés. Al reverso de una de las fotografías, alguien había escrito con tinta desvaída: «El papel te está esperando. Siempre ha sido Duval». Germán intentó localizar al anciano en funciones posteriores, pero nunca volvió a verlo. Cuando describió su apariencia al personal del teatro, todos negaron haber visto a alguien así esa noche. Las cámaras de seguridad de la entrada, revisadas por petición del propio Robles, no mostraban a ningún hombre mayor ingresando o saliendo del edificio durante el horario mencionado. Era como si el visitante se hubiera materializado de la nada, únicamente para entregarle ese mensaje críptico. La voz en la grabación se quebraba al admitir que había guardado el sobre, incapaz de deshacerse de él, a pesar de la inquietud que le provocaba. Cuando el productor Abel Salazar lo contactó meses después para ofrecerle el papel del vampiro, Germán sintió que todas las piezas de un rompecabezas macabro comenzaban a encajar. El guión original de la película, escrito por Ramón Obón, contenía escenas que Robles juraba haber soñado semanas antes de leer el manuscrito. La hacienda donde se filmó era inquietantemente similar a la de las fotografías del sobre misterioso, aunque según los registros de producción, la locación había sido elegida al azar entre varias opciones disponibles. Durante el rodaje ocurrieron incidentes que el equipo prefirió atribuir a simples accidentes técnicos, pero que, vistos en retrospectiva, formaban un patrón perturbador. Las luces se apagaban sin razón cuando Germán entraba en personaje. Los animales del rancho cercano aullaban con terror cada noche de filmación, y varios miembros del equipo reportaron pesadillas recurrentes, donde el conde Duval los visitaba en sus habitaciones. Carmen Montejo, la actriz protagonista, confesó años después en una entrevista que había sentido genuino miedo trabajando con Robles en las escenas más intensas, como si la mirada del actor contuviera algo inhumano que traspasaba la actuación.
El testimonio grabado incluía también referencias a cartas que Germán había recibido después del estreno de la película. Miles de espectadores le escribían expresando su admiración, pero había un subconjunto de correspondencia que lo inquietaba profundamente. Mensajes escritos en idiomas antiguos, dibujos de símbolos ocultistas, testimonios de personas que afirmaban haber sido visitadas por el conde Duval en carne y hueso. Una mujer de Guadalajara enviaba fotografías borrosas donde se distinguía una figura junto a su ventana que guardaba un parecido aterrador con el personaje de Robles. Un hombre de Monterrey relataba que su hermana había caído en un sueño del que no despertó después de asistir a la proyección de la película, y que antes de perder la conciencia había murmurado el nombre Duval repetidamente. Rodrigo descubrió que la policía de varios estados había investigado casos extraños durante los años posteriores al estreno de El vampiro. Reportes de personas que afirmaban haber visto al conde fuera de los cines, siguiendo a espectadores hasta sus hogares. Testigos describían encuentros con un hombre que no proyectaba sombra bajo la luz de las farolas, que desaparecía al ser confrontado, cuya presencia dejaba un frío antinatural en el aire. Las autoridades cerraron estos casos clasificándolos como histeria colectiva, el precio del éxito de una película de terror efectiva. Pero había un caso que nunca fue cerrado oficialmente. En octubre de 1957, 3 meses después del ingreso de Débora Santini a la Castañeda, un estudiante de cinematografía de la UNAM llamado Ricardo Solís desapareció sin dejar rastro. Su última ubicación conocida fue el Cine Alameda, donde había asistido a una proyección especial de El vampiro, seguida de un conversatorio con Germán Robles. Varios testigos recordaban haber visto a Solís hablando animadamente con el actor después del evento, pero Robles negó haber tenido contacto prolongado con ningún fan esa noche. Los investigadores encontraron en la habitación de Solís un cuaderno lleno de notas sobre vampirismo, referencias a sociedades secretas europeas del siglo XVIII y un boceto inquietantemente detallado de Germán Robles, con una anotación al margen. No es solo un actor. Él sabe, él recuerda. El cuerpo de Ricardo Solís nunca fue encontrado, pero su madre recibió una carta anónima 2 años después de la desaparición. El mensaje, escrito con caligrafía antigua y perfecta, decía simplemente: su hijo comprendió la verdad y eligió un camino diferente. No lo busquen donde caminan los vivos. La señora Solís llevó la carta a la policía, pero el caso ya había sido archivado y los investigadores se negaron a reabrirlo. La grabación de Germán Robles llegaba a su momento más escalofriante cuando el actor describía lo que llamaba sus episodios de ausencia temporal. Durante décadas, experimentó periodos de horas o incluso días enteros de los que no conservaba ningún recuerdo. Despertaba en lugares que no reconocía, con ropa diferente a la que recordaba haber vestido. Encontraba en sus bolsillos objetos que no recordaba haber adquirido. En una ocasión, recuperó la conciencia en el Panteón de Dolores al amanecer, de pie frente a una tumba anónima del siglo XIX, con tierra fresca bajo sus uñas como si hubiera estado cavando. Preocupado, Robles consultó a médicos que no encontraron explicación neurológica. Un psiquiatra le sugirió que podría estar sufriendo episodios disociativos causados por el estrés de haberse identificado demasiado con su personaje más famoso. Pero Germán sabía que había algo más. Durante esos periodos perdidos, otras personas lo veían, interactuaban con él y posteriormente le contaban conversaciones que él no recordaba haber tenido. Lo más perturbador era que en esos encuentros, según los testimonios, Robles hablaba y se comportaba exactamente como el conde Duval, con modales aristocráticos del siglo pasado, conocimiento enciclopédico de eventos históricos lejanos y una presencia magnética que dejaba a sus interlocutores simultáneamente fascinados y aterrorizados. Un camarero del Café de Tacuba juró haber servido a Robles durante una madrugada de 1962, cuando el actor mantuvo una conversación en francés antiguo con una mujer vestida de manera completamente anacrónica. Cuando el camarero le mencionó el encuentro semanas después, Germán no tenía ningún recuerdo de haber estado en ese establecimiento esa noche, y su agenda personal confirmaba que supuestamente había estado en Acapulco en esas fechas. Sin embargo, el registro del hotel en el puerto no mostraba su firma de entrada, y ningún miembro del equipo de la película que estaba rodando allí recordaba haberlo visto durante esos 2 días. La cinta seguía girando mientras la voz de Robles se volvía casi susurrante, como si temiera que alguien más pudiera escuchar lo que estaba a punto de confesar.
Explicaba que había comenzado a investigar por su cuenta la historia real detrás del mito del vampiro mexicano, buscando entender si existía alguna conexión genuina entre las leyendas y su propia experiencia. Sus pesquisas lo llevaron a descubrir referencias en archivos parroquiales coloniales sobre un noble europeo que había llegado a la Nueva España en el año de 1787, huyendo de acusaciones de brujería en su tierra natal. El hombre, cuyo nombre había sido cuidadosamente borrado de la mayoría de los documentos, se estableció en una hacienda en las afueras de lo que hoy es la Ciudad de México y vivió en reclusión casi total durante décadas. Los pocos registros que mencionaban a este individuo lo describían con términos inquietantes: el caballero que no envejece, el señor de costumbres nocturnas, el forastero de apetitos peculiares. Varios sirvientes de la hacienda desaparecieron durante su estancia, y aunque nunca se presentaron cargos formales, los rumores locales hablaban de rituales oscuros y visitantes que entraban a la propiedad pero nunca salían. El noble desapareció misteriosamente en 1823, justo antes de que las autoridades virreinales ordenaran una investigación formal. La hacienda fue sellada y eventualmente demolida, pero la tierra sobre la que se alzaba mantuvo una reputación siniestra durante generaciones. Germán había localizado el sitio exacto donde se encontraba aquella hacienda maldita. Para su consternación absoluta, descubrió que era el mismo terreno donde décadas después se construyó el set principal para la filmación de El vampiro. La coincidencia le pareció demasiado específica para ser casual, demasiado perfecta para ser producto del azar. Cuando compartió este descubrimiento con Abel Salazar, el productor se mostró genuinamente sorprendido y juró que la elección de la locación había sido puramente práctica, basada en costos y accesibilidad. Sin embargo, Rodrigo encontró en los archivos de la producción una carta que contradecía esta versión oficial. Un documento fechado 2 meses antes del inicio del rodaje mostraba que un benefactor anónimo había ofrecido financiar parte de la película con una única condición: que se filmara en esa locación específica. El donante nunca reveló su identidad, y el dinero llegó en efectivo a través de un intermediario legal, que murió en un accidente automovilístico poco después de completar la transacción. Salazar aceptó la oferta sin hacer demasiadas preguntas, agradecido por el apoyo financiero inesperado que hacía viable el proyecto. La voz en la cinta temblaba al revelar lo que Germán consideraba la evidencia más perturbadora de todas. Durante una visita a España en 1975, el actor visitó un museo de arte en Madrid donde se exhibía una colección de retratos familiares de la nobleza del siglo XVIII. En una sala poco transitada, encontró un óleo de tamaño considerable que lo dejó paralizado. El retrato mostraba a un aristócrata de aproximadamente 40 años, vestido con las ropas típicas de la época, con una mirada penetrante y una sonrisa enigmática. El parecido con Germán Robles era absolutamente imposible de ignorar. Los mismos rasgos angulosos, la misma estructura facial, la misma intensidad en los ojos. La placa identificativa del cuadro indicaba que representaba al conde Vladislav Duval, noble rumano exiliado en España en 1783, antes de su posterior partida hacia el Nuevo Mundo. Robles intentó fotografiar el retrato, pero su cámara funcionó mal inexplicablemente, produciendo solo imágenes completamente negras, a pesar de que otros visitantes fotografiaban otras obras sin problema. Cuando regresó al museo 2 días después, con intención de observar el cuadro más detenidamente, le informaron que esa sala estaba cerrada por remodelación. Un mes después, cuando insistió por tercera vez, un curador confundido le aseguró que no existía ningún retrato de un conde Duval en la colección del museo y que nunca había existido según sus registros. Germán buscó en los catálogos publicados de la colección y efectivamente no encontró ninguna mención a la obra que juraba haber visto con sus propios ojos. Este incidente lo sumió en una crisis existencial profunda. Comenzó a preguntarse si su propia identidad era real, si Germán Robles había sido siempre una máscara temporal para algo mucho más antiguo. Sus sueños se poblaron de memorias que no podían ser suyas: castillos en los Cárpatos, guerras medievales, rostros de personas que habían muerto hacía siglos, pero que él recordaba con claridad fotográfica. Consultó a un hipnoterapeuta que intentó regresarlo a recuerdos de su infancia, pero en trance, Robles comenzó a hablar en rumano antiguo sobre eventos del siglo XVII, describiendo con lujo de detalle la corte del príncipe Vlad Tepes y su propia participación en las guerras contra el Imperio Otomano. El terapeuta, alarmado,
terminó la sesión abruptamente y se negó a continuar el tratamiento. Años después, cuando Rodrigo lo localizó para una entrevista, el hombre, ahora retirado, admitió que aquella experiencia lo había hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre la mente humana. La especificidad histórica de los detalles que Robles proporcionó bajo hipnosis era imposible de explicar. Muchos datos que mencionó sobre la vida cotidiana en la corte rumana del siglo XVII no eran de conocimiento público y solo fueron corroborados por historiadores especializados años después. La grabación se acercaba a su conclusión con una confesión final, que Germán parecía haber postergado durante toda la cinta. Su voz sonaba cansada, resignada, como la de alguien que finalmente acepta una verdad contra la que luchó durante décadas. Admitía que con el paso de los años había dejado de resistirse a los episodios de ausencia. Había aprendido a coexistir con esa otra presencia que habitaba en él. Hablaba de una especie de simbiosis, un acuerdo tácito donde compartía su existencia con algo que era infinitamente más viejo y oscuro que cualquier cosa que la mente humana pudiera comprender completamente. En sus últimos años, Robles se había retirado casi por completo de la vida pública. Vivía en un departamento pequeño en la colonia Condesa, rodeado de libros antiguos y artefactos extraños que había coleccionado a lo largo de décadas. Pocos amigos lo visitaban, y quienes lo hacían notaban un cambio en él, una cualidad atemporal en su mirada, una forma de hablar que parecía provenir de otra época, una presencia que llenaba la habitación de manera inexplicable. Germán Robles, el hombre que había nacido en España en 1919, convivía ahora abiertamente con el conde Duval, la entidad que había interpretado en la pantalla pero que, según su testimonio final, lo había elegido mucho antes de que las cámaras comenzaran a rodar. La última frase de la grabación era simultáneamente una advertencia y una despedida. Robles explicaba que estaba dejando este testimonio como evidencia para aquellos dispuestos a ver más allá de las explicaciones convencionales. Reconocía que la mayoría descartaría sus palabras como delirios de un actor obsesionado con su personaje más famoso, pero para quienes tenían ojos para ver, su historia revelaba una verdad fundamental: que ciertos papeles no son simplemente interpretados sino habitados, que algunas máscaras se adhieren al rostro hasta volverse indistinguibles de la carne, que los límites entre la ficción y la realidad son mucho más porosos de lo que nos atrevemos a admitir. El sonido de la cinta finalmente se detuvo con un clic metálico. Rodrigo permaneció inmóvil en la oscuridad de su departamento, procesando todo lo que había escuchado. La investigación que había comenzado como un proyecto académico sobre el cine de terror mexicano se había transformado en algo completamente distinto, una inmersión en territorios donde la historia, el mito y lo inexplicable se entrelazan de maneras que desafían toda lógica. Revisando sus notas y la evidencia acumulada durante meses de investigación, Rodrigo se enfrentaba a una disyuntiva. Podía presentar el material de manera convencional, enmarcándolo como una fascinante exploración de cómo un actor se obsesionó con su papel hasta experimentar episodios psicóticos. O podía honrar el testimonio de Germán Robles tal como fue presentado, permitiendo que los espectadores decidieran por sí mismos si había algo genuinamente sobrenatural en esta historia, o si simplemente habían presenciado la tragedia de una mente brillante que cruzó la delgada línea entre la interpretación y la locura. Los archivos que había acumulado formaban un mosaico inquietante. Documentos históricos sobre nobles desaparecidos, testimonios de personas que juraban haber visto al conde Duval fuera de la pantalla, registros médicos de casos inexplicables, fotografías que mostraban anomalías que los expertos no podían explicar. Cada pieza individualmente podía descartarse como coincidencia, malinterpretación o engaño, pero vistas en conjunto formaban un patrón que era difícil de ignorar. Una narrativa que sugería la existencia de fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión ordinaria de la realidad. La investigación de Rodrigo había atraído atención no deseada. Comenzó a recibir llamadas anónimas advirtiéndole que dejara el proyecto, cartas sin remitente, sugiriendo que ciertos secretos era mejor mantenerlos enterrados. Una noche encontró la puerta de su departamento ligeramente abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave. Nada había sido robado, pero sus archivos habían sido obviamente revisados, las pilas de documentos reordenadas sutilmente, como si alguien hubiera estado buscando algo específico. Estos incidentes solo reforzaron su determinación de completar el documental y compartir la historia de Germán Robles con el mundo.
pero también lo llenaron de una inquietud creciente, la sensación de estar siendo observado, de haber cruzado un umbral del que no había retorno posible. Comenzó a experimentar sueños extraños donde caminaba por pasillos de haciendas antiguas, donde voces en idiomas que no reconocía susurraban su nombre, donde una figura oscura lo observaba desde las sombras con ojos que brillaban con inteligencia inhumana. Una madrugada, incapaz de dormir, Rodrigo reprodujo la cinta una vez más. Esta vez, en el silencio absoluto de las 3 de la mañana, escuchó algo que había pasado desapercibido en reproducciones anteriores. Después de que la voz de Robles se detenía, y antes de que la grabación terminara completamente, había un susurro casi imperceptible, palabras pronunciadas tan bajo que era imposible determinar si provenían de la cinta o de algún otro lugar. Amplificó el audio digitalmente, y las palabras se volvieron inquietantemente claras. El siguiente ya ha sido elegido. La frase lo dejó helado, se levantó de golpe y caminó hacia el espejo del baño. En la penumbra apenas iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana, estudió su propio reflejo. Por un instante fugaz, creyó ver algo diferente en sus ojos, una profundidad que no había estado ahí antes, como si algo lo mirara desde dentro. Parpadeó, y la imagen volvió a ser simplemente su rostro cansado y asustado. La historia de Germán Robles permanece como uno de los misterios más fascinantes del cine mexicano. Los archivos oficiales presentan la narrativa estándar de un actor brillante que dio vida a un personaje icónico y que luchó durante décadas contra la tipificación que ese papel le impuso. Pero para aquellos que han escuchado el testimonio completo, que han seguido los hilos de esta investigación hasta sus rincones más oscuros, la pregunta persiste: ¿fue Germán Robles simplemente un hombre que interpretó magistralmente a un vampiro? ¿O fue el vampiro quien encontró en Robles el vehículo perfecto para seguir existiendo en un mundo que había dejado de creer en su existencia? La cinta permanece guardada, testimonio silencioso de una verdad que quizás nunca será completamente revelada. Las autoridades culturales la clasifican como un artefacto histórico del cine mexicano. Los escépticos la descartan como el producto de una mente deteriorada por la edad y la obsesión. Pero en las noches oscuras, cuando el viento susurra entre los edificios antiguos de la Ciudad de México, cuando las sombras parecen moverse con voluntad propia, algunos todavía se preguntan si el conde Duval realmente dejó de caminar entre nosotros, o si simplemente aprendió a esconderse mejor, a cazar de maneras más sutiles, a existir en los espacios liminales entre la realidad y la ficción, donde la vigilancia de la razón no puede alcanzarlo. Los expedientes siguen ahí, esperando a quien tenga el valor de adentrarse en ellos. Las historias continúan acumulándose, testimonios susurrados en voz baja sobre encuentros inexplicables, sobre presencias que no deberían estar pero están, sobre la delgada línea que separa la actuación de la posesión. Y en algún lugar, quizás, el conde Duval sonríe desde las sombras, satisfecho de que su leyenda persista, de que el terror que inspiró siga vivo décadas después de que las cámaras dejaron de grabar, alimentándose no de sangre, sino de la duda y el miedo que su historia continúa generando en cada nueva generación que descubre su existencia. La verdad sobre Germán Robles y el conde Duval permanece clasificada en los archivos más profundos de lo inexplicable, esperando el momento en que alguien finalmente tenga el coraje o la temeridad de revelarla completamente. Hasta entonces, seguimos viviendo con la incertidumbre, con la posibilidad inquietante de que los monstruos que vemos en las pantallas sean mucho más reales de lo que nos atrevemos a aceptar, de que algunos actores no eligen sus papeles, sino que son elegidos por fuerzas que operan según reglas que la mente humana apenas puede comenzar a comprender. Gracias por acompañarnos en esta investigación que ha desafiado los límites entre la historia del cine y lo inexplicable. Si esta historia te ha hecho cuestionar las fronteras de la realidad, si te has preguntado qué otros secretos permanecen ocultos en los archivos del séptimo arte mexicano, te invito a que te suscribas a este canal, donde seguiremos explorando los misterios más perturbadores del cine y la cultura. Dale like si consideras que hay verdades que merecen ser contadas aunque desafíen todo lo que creemos saber. Y comparte en los comentarios tu opinión sobre este caso. ¿Fue Germán Robles víctima de su propia obsesión artística? ¿O realmente fue elegido por algo mucho más antiguo y oscuro? Tu perspectiva es valiosa en este debate que trasciende lo meramente cinematográfico. Nos encontramos en la próxima investigación, donde continuaremos desentrañando los secretos que la historia oficial prefiere mantener en silencio.